Conversaciones sin Fronteras, RD. En este episodio, en cada calle del barrio hay una historia de lucha, una voz que resiste, una esperanza que no se rinde. No estás sola ni solo, tu comunidad es tu fuerza, tu voz importa y tu acción transforma. No esperes que el cambio venga de arriba. Empieza contigo, con tu gente, con tu sueño. Organízate, habla, actúa, porque donde otros ven pobreza, tú puedes construir dignidad. El barrio no es el problema, es parte de la solución. No te pierdas esta conversación entre Marianela Pinales y Ricardo González, director ejecutivo de Ciudad Alternativa, de este viernes 20 de julio a las 8 de la noche. Conversaciones sin Fronteras, RD. Hola mi gente, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Conversaciones sin Fronteras RD, donde hablamos de cosas importantes de manera relajada. Hoy tenemos un episodio muy interesante porque vamos a hablar del barrio. Muchas y muchos de nosotros venimos del barrio justamente, pero hoy lo queremos hablar desde un contexto, desde lo urbano, ¿sí? Desde lo colectivo, desde el barrio, pero con un enfoque, una mirada urbana y colectiva. Y es por eso que hemos invitado a Ricardo González de Ciudad Alternativa, para que un poco nos hable de todo este tema de marginalidad, de precariedad y de diversas situaciones que viven las personas que están en el barrio. Y estamos hablando fundamentalmente de los barrios que atraviesan sobre todo la zona norte del Distrito Nacional. Hay otros, pero básicamente zona norte del Distrito Nacional. Ricardo, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Marianela, por la invitación. Ya estaba esperando que lo hicieras. Sí, ciertamente hace un tiempecito que veníamos conversando, Ricardo y yo, de la importancia de poder traerlo a este espacio a hablar de lo que está pasando en el barrio. Ricardo, lo primero que nos gustaría es que te presentes. ¿Quién es Ricardo González? Porque tú simboliza una historia de vida y de trabajo organizativo con este tema. ¿Quién es Ricardo González? Bueno, así es. Ricardo González, ya una persona madura que estuvo desde sus inicios en los barrios de la zona norte. Yo nací en el ensanche Espaillá en el año 1965 y toda mi vida se ha desarrollado en esa zona. Estudié en las escuelas de Gualey, Simón Bolívar, Espaillat, y estuve estudiando desde el 8º curso en el Politécnico Simón Bolívar, donde inicia como esa vena social, ese interés por el trabajo social al lado de las hermanas del Perpetuo Socorro y de un sacerdote jesuita, Carlos García Carrera, que nos daba clases en el Politécnico. También vinculado a las comunidades eclesiales de base de mi parroquia, la parroquia de Santo Tomás en el Espaillá, participé de varios grupos juveniles, de la comisión de comunicación que existía en ese entonces, el periódico Encuentro, que era un espacio de trabajo y de intercambio que se hacían desde 6 parroquias del Distrito Nacional, cuando no se había dividido todavía, y Villamella y Herrera pertenecían al Distrito Nacional. Estaban esas parroquias, y de esa coordinación parroquial y de una amenaza de desalojo que se dio en el barrio justo de donde yo vengo, por parte de la familia Vicini a la parroquia donde se estaba construyendo la casa de la comunidad, es que surge el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, Copadeva. Entonces yo vengo desde muy joven, siendo dirigente juvenil, estudiantil, me vinculo a Copadeva en el año de 1984, y de ahí fue que comenzó ya la historia, que 5 años después surge Ciudad Alternativa. Muy bien, Ricky. Bueno, ya comienzan a vérsenos las canas, ¿no? Sí. De todo ese recorrido tan importante. Ricardo, pero sería bueno explicarle a nuestra audiencia qué es Ciudad Alternativa. Dices que sale de Copadeva, pero ¿qué es Ciudad Alternativa? Que por el nombre nos dice mucho. Estamos hablando de una ciudad alternativa. Así es.
Ciudad Alternativa se creó como un equipo técnico para asesorar en principio al Comité para la Defensa de los Derechos Barriales con el tema de los desalojos. Y se vincula a la Iglesia Católica porque la voz de alerta de lo que era el plan de renovación urbana que se quería desarrollar a finales de los años 80 en el Distrito Nacional, comenzó con la amenaza de desalojar una parroquia. Y eso activó a algunos actores religiosos para conversar con los obispos de ese momento, y la hermana Luisa Campo, dominica, que fue toda su vida una defensora de los derechos humanos, tocamos su puerta desde los miembros de la parroquia y los sacerdotes de ese momento al episcopado dominicano. Y ellos designaron a la hermana Luisa Campo para que le diera seguimiento a ese caso. De ahí viene una relación entonces del Centro de Asesoría e Investigaciones Legales, CEDAIL, que surgió en ese contexto años más tarde, y un diálogo entre Copadeva y CEDAIL junto a Miserio, una institución alemana de la Iglesia Católica, deciden financiar un equipo técnico para estudiar qué se podía hacer. Y de ahí viene entonces el que se protestaba por la amenaza de desalojo y los desalojos que se querían hacer en ese momento, y se pensó, a partir ya de la experiencia que existía en otros países de América Latina, en entablar un diálogo con el Estado, pero a partir del conocimiento, de conocer la realidad y de buscarle una respuesta a esa realidad con la gente, promoviendo una participación de la gente en ese proceso. Surgen entonces varios seminarios, se trajeron expertos internacionales que podían decirle al Estado dominicano que la forma de remodelar los barrios, de mejorar las condiciones de vida de la gente, era con la gente, no sacando a la gente del barrio. Y de ahí surge la palabra ciudad alternativa, una alternativa diferente a la política pública que se quería aplicar desde el Estado. Entonces, cuando nos preguntan qué es ciudad alternativa, es esa propuesta técnica, política. Quiero aprovechar la ocasión también para recordarle sobre nuestras emprendedoras. Es el caso de Natural Vela. Natural Vela es ese centro en el que Leslie Marian trabaja todo el tema de las trenzas africanas, un concepto muy bonito que trabaja con las personas que hemos decidido mantener nuestro pelo natural. Trabaja con chicos, con chicas, con mujeres, con hombres también, para hacerle sus trenzas africanas. Miren qué belleza. Leslie siempre espléndida en el arreglo, en mi arreglo, para cada uno de nuestros episodios, para nuestro programa. Natural Vela, Leslie da servicio a domicilio y ustedes la pueden encontrar en el teléfono 829-775-4383. 829-775-4383 para que puedan hacer su cita con Leslie Marian Pérez, que hace también servicio a domicilio. Leslie también tiene cómo contactarla en su Instagram, en @naturalbella_22. @naturalbella_22. Ahí pueden contactar a Leslie Marian Pérez para que se hagan sus trenzas africanas y también el Ochango. Otra emprendedora maravillosa es Tania Slope. Tania tiene un concepto muy bonito de gotitas para el pelo, para el fortalecimiento del pelo. Es una gota natural para el crecimiento del pelo. También este es un concepto muy bonito porque Tania, a raíz de una situación de salud que vivió, ha decidido hacer un producto para ayudarse ella, pero al mismo tiempo se ha permitido pensar en todas las mujeres para que también puedan tener esa oportunidad. Bueno, las mujeres y los hombres también. Esas personas que tienen situaciones producto de la quimioterapia o por situaciones nerviosas que se le cae, tienen caída del pelo, tienen una bonita oportunidad comprando este producto a Tania Slope, gotitas para el fortalecimiento del pelo. A Tania ustedes la pueden localizar para hacer sus pedidos en el 809-918
4032. 809-918-4032, Tania Slow. Yo quisiera también, para seguir contextualizando a la audiencia, ¿qué exactamente pasaba en ese momento, en ese contexto histórico? Estamos hablando de los años 80, si no me equivoco. Finales de los 80. Finales de los 80, que era lo que estaba pasando en ese litoral, en esos barrios, que Ciudad Alternativa surge como una respuesta para acompañar a la población. Si brevemente nos puedes como contextualizar ahí. Sí, con el retorno del doctor Balaguer en el año de 1986, vuelven los planes de grandeza, de remodelación de la ciudad. Y le llamaban remodelación urbana, ¿no? Remodelación urbana. En ese contexto nosotros nos enteramos de que existía un plan que se estaba elaborando y que le fue entregado al Palacio, que era el plan indicativo de la zona norte. Y en ese plan indicativo de la zona norte era un diagnóstico de la realidad de esa zona, en la que se recomendaba desalojar todos los barrios de la ribera del río para construir una avenida y hacer una recuperación de ese espacio desde el puente Duarte hasta el puente que va a Villamella. Es decir, todos los barrios que incluyen La Ciénega, Los Guandules, Gualey, La Cañita, Simón Bolívar, Capotillo y La Sursa, debían ser en la parte baja desalojados y expulsadas las familias. O sea, al estudiar el plan Copadeva, se da cuenta de que no hay alternativa, simplemente se plantea sacar a la gente del lugar. Y eso se planteaba como una respuesta a unas indicaciones que dejó el gobierno norteamericano en la intervención del 1965, con unos estudios que se hicieron en el 68. Y ese estudio recomendaba que esos barrios pudieran ser intervenidos urbanamente, que se hiciera una avenida que permitiera la penetración de la policía y del ejército en cualquier momento que fuera necesario, entre otras cosas, indicaba ese plan. Y también estaba todo lo que se hizo con la avenida Quinto Centenario, de remover para crear una avenida y conectar la Kennedy con la 17 o Padre Castellano. Entonces, todos esos eran proyectos que iban en paralelo. Y también estaba de fondo la celebración de los 500 aniversarios de la ciudad, que era en el 1992, y de cara a eso se estaba construyendo el Faro a Colón, que comenzó en ese periodo también, y se dieron otros desalojos en la zona de Villafaro. Todo ese plan lo enfrentó el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, y para eso requirió de un equipo técnico que lo asesorara, de profesionales, antropólogos, sociólogos, urbanistas, que pudieran dar elementos para construir una visión diferente de cómo gestionar la ciudad, de cómo organizar la ciudad. Estos barrios también hay que recordar que en el año de finales de los mediados de los 70 y principios de los 80, se dio una migración masiva del campo a la ciudad, y no había la forma de ubicar tantas familias que venían del campo a residir en los barrios. Y la gente fue haciendo su propia autoconstrucción. Los barrios se fueron urbanizando de una manera mucho más acelerada. La vida urbana se fue desarrollando, que lo que el Estado podía suplir de servicios, de vivienda, de calle, de acera, contenes, escuelas, hospitales. Entonces, todo ese crecimiento de los barrios se dio sin que el Estado estuviera presente. Cuando el Estado quiso llegar, ya habían decenas, cientos de barrios en todo lo que le llamamos hoy día el Gran Santo Domingo. De hecho, todavía hoy pasa eso. Es decir, se están formando barrios, ahora mismo, en este momento, se están formando barrios donde el Estado no tiene ni idea de lo que está pasando ahí. Pero bueno, una de las cosas que uno ha observado, porque nos hemos vinculado en otro momento a este tipo de trabajo,
es que en el caso de la zona norte hay barrios que se configuraron, una porque el gobierno de turno lo llevó. Es el caso de... del Sánchez Payá, del Luperón, en Villa Agrícola, no, mejoramiento social. Coachupita fue un escenario traído por Trujillo, sacado del ensanche Luperón, ¿no? Y después están los desalojos que se provocaron en esa zona a partir de la construcción de la feria en los años 50. Para construir la feria hubo gente que fue reubicada o desalojada y enviada, pero sí asentada por el Estado en algunos lugares de la zona norte. Que después, cuando construyen los barrios de la zona norte, el propio Estado lo reubica en Los Guandules, en Gualey, en diferentes lugares que estaban disponibles, asignándole un terreno. Que eso fue en el gobierno de Trujillo, ¿no? Que sacaron para construir el ensanche Luperón, sacan del ensanche Luperón una población y la llevan a ese lugar. Sí. Yo leí un libro, ¿no? que hicieron desde Ciudad Alternativa justamente, que habla cómo le entregaban enlates de madera, de esos que se techan, y hojas de zinc. Y lo tiraban desde un camión, le tiraban los bultos y resuelvan ustedes como puedan. Y algo de dinero, sí. Ahora suena insignificante, pero en ese tiempo le daban 25 pesos. Claro. Para que resolvieran. Pero era tú techa ahí ya en la tarde, oscuro, así dice el libro, escrito por Julio Santana, oscuro en la tarde, de noche. Llevaban al esposo, la esposa con los niños se quedaba y lo traían después, y a veces ni siquiera sabían dónde estaba el esposo. Bueno, esa configuración nos dice a nosotros que el Estado ha sido promotor de esos desplazamientos, y él mismo ubica en esos lugares que hoy está también tratando de recuperar, sacando a la gente nuevamente de donde ya lo había alojado. ¿Cómo ustedes desde Ciudad Alternativa interpretan esta dinámica que el mismo Estado provoca, y digamos que siendo algo incoherente, porque está desconociendo derechos de la gente también? O sea, él mismo lo lleva y él mismo lo saca cuando le parece. Sí, ahí estamos hablando de dos lógicas. La que yo planteo, que es una lógica estructural, donde el modelo económico no prevé, no se planifica de manera de ubicar a la gente en los espacios urbanos de manera digna, y esa forma acelerada hace que se formen barrios, le llamamos informales, porque no está justamente un reglamento que ordene el territorio. No están regulados. No están regulados, sí. Y está la acción propia del Estado, que cuando necesita un espacio público urbano, tiende a recuperar el espacio sin darle respuesta a la familia, que son los desalojos compulsivos, los desalojos masivos que se han desarrollado en los últimos 60 años de manera recurrente, y que están tipificados por las Naciones Unidas, por la Comisión de los Derechos Humanos, como una violación a un derecho fundamental de los seres humanos. Es decir, después del trabajo, la vivienda constituye el bien más preciado para el desarrollo de una familia. Y cuando un Estado organiza un desalojo sin darle respuesta a dónde va a ubicar esas familias, entonces está violentando unos derechos que, vamos a decir, que no corresponde a un Estado moderno, democrático, hacer. Y en los últimos 7 años, se ha inaugurado de nuevo. Habíamos parado esa práctica odiosa de los desalojos masivos, ya a mediados de los 90, ya no existían ese tipo de desalojo, y hemos vuelto otra vez. Nosotros tenemos registrado alrededor de 9 desalojos en estos 6 años, que se han hecho en diferentes puntos del país, inclusive en Santiago, por ejemplo, donde la gente es tirada a la calle. Otra emprendedora también maravillosa es
MG Estilo y Limpieza. Ahí tenemos productos de limpieza para el hogar con una súper oferta que tiene Mariela García, quien es la propietaria de MG. Esa oferta es 5 frascos de 32 onzas a 350 pesos. Esos 5 frascos tienen el cloro, tienen el desinfectante, tienen el lavaplatos, el jabón de cuava y el desinfectante. Es una súper oferta. A Mariela García, para pedidos, con esta gran oferta de 350 pesos, la pueden ubicar en el 829-573-6369. 829-573-6369. Productos y limpieza para el hogar en MG de Mariela García. Bueno, y aquí tenemos, fíjense que aquí, me han pasado justamente los productos de Mariela para que lo pueda también exhibir en este espacio. Miren acá, MG, productos de limpieza. Esta es la oferta. Son 5 frascos, como ustedes pueden ver, 5 frascos. Aquí está también el suavizante que ustedes pueden adquirir en MG, productos de limpieza. Bueno, y esta es la oferta del lavaplatos. Miren qué chulo, miren qué bonito. Caramba, 350 pesos es una ganga. En los supermercados están bastante caros y ustedes pueden conseguir esta oferta, estos 5 productos por tan solo 350 pesos. Así que vamos a apoyar a nuestras emprendedoras que lo merecen. Otra gran emprendedora que tenemos es Magda Arte y Jardín. Magda Arte y Jardín tiene un canal de YouTube donde ella nos da recomendaciones para el cuidado de nuestra planta. Ustedes ya han visto, para los que ya me ven, que son frecuentes viendo nuestro canal, ven que en mi jardín, cuando estamos transmitiendo desde mi jardín, ven las plantas que bonitas están. Yo me llevo de los consejos de Magda Arte y Jardín, cómo cuidar nuestra planta, qué productos utilizar, cómo hacer productos naturales para el florecimiento y también para cuidarla de las plagas. Así que sintonicen a Magda Pérez Arte y Jardín. Magda está en su canal de YouTube, que es Magda Pérez 1998. La pueden localizar también en su Instagram. En Magda es @Magda Pérez 1998, que es también en el Instagram donde la pueden seguir. Por favor, seguir a esta emprendedora maravillosa que también hace bisutería muy bonita y ustedes pueden adquirirla con ella. Ricardo, hay un imaginario de la gente común que no tiene como vínculo con estos temas de que los desalojos no son una cosa que se da en masa, en grande, y que no afectan tanto como quizás se pueda decir a la gente. O sea, me refiero al que no tiene como este nivel de información. Entonces aquí es importante que nuestra audiencia, que le expliquemos cómo se está dando esto, pero también lo siguiente. Los barrios sabemos que se autoconstruyen por la gente. O sea, el Estado no va salvando cualquier proyecto que haya por ahí, como por ejemplo tenemos Ciudad Juan Bosch o proyectos de esa naturaleza que han sido más de este escenario del año 2000 para acá, sino que la gente históricamente llegaba al lugar o el Estado lo llevaba al lugar y la gente comenzaba a demandar servicios, energía eléctrica, asfaltado de calles y contenes, aceras, el drenaje. O sea, la gente era la gente hacía colecta y ella misma construía cosas en términos de servicio. No era una cuestión que estaba planificada por el Estado. Desde la experiencia de ustedes de Ciudad Alternativa, ¿cómo ustedes pueden describir y haciendo también un poco de comparativo entre lo que pasaba y pasa ahora? Sigue siendo el mismo, ya tú dices que no eran masivos, que pararon por un tiempo y ahora se retoman. Sería bueno como situar cómo se está generando ahora y también cuál ha sido la reacción de la gente relacionándola con el contexto anterior, porque antes tengo entendido que también se organizaba y que la institución jugó un papel fundamental en organizar a la gente para que reaccionara a esto. Sí. ¿Cómo está eso con respecto al pasado y lo que está pasando ahora? Bueno, en República Dominicana y creo que en el resto del mundo hubo un cambio en el contexto
social y político, y eso se refleja en el territorio. Antes, vamos a decir, en los años 80, 90, había una organización comunitaria, social, más fuerte, más independiente, menos vinculada a los partidos políticos tradicionales, y había en paralelo a eso más fortaleza de grupos organizados con un pensamiento social, ideológico diferente a lo que tenemos hoy, no vinculado al clientelismo político partidario, por lo menos no tan fuertemente estructurado como está ahora, y las políticas públicas del Estado no eran tan clientelares como los programas de asistencia social que tenemos hoy. Todo eso media en cómo la población reacciona ante una medida y ante una acción, inclusive de la propia comunidad que está siendo afectada. Hoy día tenemos un sector privado que anda buscando plusvalía urbana de manera agresiva. Muchos de los desalojos masivos han sido provocados por esos actores y por cómplices en el Estado, funcionarios tanto civiles como militares, que se involucran en este tipo de acción, siendo permitido por quienes no gobiernan, y entonces, aunque ellos no dicen que es una política del Estado, al permitir que suceda, se lee como una política del Estado. Es una contradicción, pero es así. Entonces, los desalojos ya por parte del Estado, aquí tenemos una paradoja muy interesante. Si tú ves el caso de Domingo Savio, la gente fue expulsada por urbe a vivir en cualquier sitio en las condiciones que le permitieran los centavos que le dan por sacarlo de su vivienda, y nosotros hemos hecho levantamiento de los primeros grupos que nos indican que esas familias que fueron desalojadas de la Ciénega y los Guandules fueron a parar a la parte de los humedales de los Tres Brazos, a cañadas en la zona de Sabana Perdida, algunos en Villamella, otros retornaron al campo. ¿Y cuál es la cantidad que en este momento le están ofertando, le están dando a la gente para salir? Le hacen un avalúo del bien y le pagan en función de lo que vale el material de la vivienda que van a destruir, y 50,000 pesos por cada persona que viva en el lugar. Es decir, que si dos ancianos viven solos en una casita, le toca, por ellos dos le tocan 100,000 pesos, más lo que valga su casa. Si su casa se le evalúa por 100,000 pesos más, salen con 200,000 pesos en la mano. Pero con 200,000 pesos no se encuentra una vivienda en ninguna parte del mundo. No, muchas de estas personas han terminado en casa de familiares, en casa de vecinos, algunos han muerto en el proceso, eso no se documenta y se recoge poco, pero el sufrimiento y el estado emocional que generó estos 5, 6, 7 años de ese proyecto también ha dejado muchas personas enfermas, con infarto, personas que han perdido la vida, y cuando pasamos por la avenida no recordamos toda esa historia. Porque ¿tú te refieres a todo el litoral que comienza en la Ciénaga y que llega hasta el puente que conecta con la 17, sí, hasta ahí? Sí, hasta ahí que se ha podido avanzar. El proyecto original que dejaron los norteamericanos como indicación para el Estado Dominicano era desde Guachupita hasta la Sursa. Eso avanzó un tiempo, la Sursa, lo que conocemos el sector, hay como 1 kilómetro desalojado también. Sí, pues se observa desde arriba el puente que conecta con Villamella, se observa la intervención. Hace ya casi 20 años más. Y en Gualey hay una parte que la OPRE, cuando estaba construyendo el metro, también desalojó, que está siendo ocupado de nuevo y que el Estado no pone mirada hacia allá. Es decir, ahí faltaría solamente para la parte de Simón Bolívar, la Cañita
y Capotillo para completar. Lo que pasa es que hay un farallón que tendrían que construir sobre el río, y como eso es algo costoso, lo han dejado de último. ¿Y ustedes en esas informaciones que levantan tienen idea de cuántas personas han sido desalojadas, sacadas de ese entorno? Solo en el caso de Domingo Sabio van alrededor de 1.600 familias. Si vemos un promedio de 3,5 de familias, estaríamos hablando de más de 6.000 personas. Hay quienes plantean la necesidad de que por ser zonas muy vulnerables, por deslizamiento de tierra, cuando hay inundaciones, situaciones climáticas, y también por otras cuestiones de inundación, cuando llueve, que la crecida del río inunda y se lleva las viviendas, es necesario sacar a la gente de esos lugares porque no son lugares para la vivienda. De hecho, ustedes como Ciudad Alternativa, en ese pasado que conversábamos hace un rato, elaboraron un plan de intervención alternativo, que implicaba no sacar a la gente, sino reubicarle en el mismo entorno y construirle viviendas en ese lugar. Con respecto a lo que ha pasado ahora, ¿cuál es la posición de Ciudad Alternativa? ¿Plantean lo mismo? ¿Plantean que la gente pueda ser sacada de ahí por la vulnerabilidad que o qué es exactamente lo que ustedes han estado planteando al Estado? Nosotros estamos desarrollando la misma estrategia. De hecho, inicialmente, los estudios de Ciudad Alternativa también plantearon que hay una parte no habitable. De hecho, cuando se quiso construir por parte del Estado una escuela al lado de la Cañada de Bonavide, nosotros nos opusimos. Nosotros queremos que se construyan las escuelas y los preescolares que hacen falta y los liceos en la zona, pero en sitios seguros. O sea, nosotros tenemos estudios, y el Estado también lo tiene, de qué zona es habitable y qué zona no, y qué tipo de construcción se puede desarrollar según el tipo de suelo. En lo que nosotros tenemos, cerca del 50% de la zona baja no es habitable, por lo cual es correcto mover a las familias de esa zona y llevarla a lugares seguros. Ahora, lo que nosotros no estamos de acuerdo y nunca estuvimos de acuerdo ni lo vamos a apoyar es que se tire a la gente a la calle. Y te decía que había una paradoja en estas prácticas de gobierno, porque mientras en Domingo Sabio se expulsó a la gente a la calle, en Gurabo, la cañada de Gurabo, se está haciendo todo un trabajo de saneamiento muy bueno. Nosotros lo hemos ido a ver. Y las familias que habitaban ahí fueron censadas, reubicadas en otros lugares, hasta que el Estado terminara de construir unos apartamentos para entregárselo. No sé si ya están en la fase de entrega, pero algo así esperamos nosotros para Domingo Sabio. Entonces, yo hago la reflexión siguiente. ¿Por qué a unos dominicanos le corresponde que si hay una reubicación, una intervención por parte del Estado dominicano, se les reubique en un apartamento? Caso de Gurabo, caso del Rito en La Vega, caso de San Juan, el caso de La Barquita. Es decir, hay como 6 o 7 proyectos de reubicación urbana hechos por el Estado, que eran algo similar a lo que esperábamos con Domingo Sabio. ¿Por qué no se hace con las familias que fueron desalojadas en Domingo Sabio? Y de hecho, hay un proceso que pudiéramos abrir con las Naciones Unidas para la restitución del derecho de esas familias. Y que es un trabajo arduo de organizar a las familias que fueron desalojadas, pero todavía se pudiera hacer eso. Porque no somos dominicanos unos de una clase y otros de otra. Es decir, no hay dominicanos de primera ni de segunda, somos todos dominicanos y dominicanas. Entonces, ¿por qué la política urbana en la República Dominicana no es coherente? Muchas veces uno se hace reflexión. Tiene que ver con los momentos políticos, tiene que ver con los actores que están detrás de una cosa u otra. Hoy día los derechos humanos están siendo muy golpeados por el rentismo. Y si el que toma la decisión no tiene rentabilidad
o económica o política, el derecho se deniega. Recuerdo aquella muralla que levantó el gobierno de Balaguer para hacer el faro a Colón, donde cubrió totalmente esa parte de ese entorno, porque la gente que iba a venir al quinto centenario a ver la gran obra no podía ver el empobrecimiento que había allí. En el caso de la zona norte, uno observa desde arriba, desde el puente, cuando cruza, toda la intervención, o sea, es bastante amplio. Han sacado mucha gente, pero todavía queda mucha gente ahí y muchas casas también que no, digamos que son precarias en términos de la construcción. Hay ahora recientemente un proceso, porque se aprobó una ley de ordenamiento territorial, no hace mucho, hace quizás unos 3 años más o menos. Y ya escuché que hay desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el viceministerio que le corresponde esto, que es el viceministerio de Ordenamiento Territorial, se está hablando de la elaboración de un plan nacional que trace las directrices para el ordenamiento del territorio. Una se pregunta, ¿cómo es que están pasando al mismo tiempo un proceso del deber ser de elaborar plan, o sea, de trabajar la planificación urbana y la planificación territorial en términos generales, y al mismo tiempo se siguen haciendo intervenciones sin esa mirada de planificación y sacando a la gente de los territorios, sobre todo sacando a la gente empobrecida para que no se vea dentro de la ciudad? Esa como que sigue siendo como el norte de los gobiernos de turno. ¿Cómo ustedes se plantean ante este desafío como Ciudad Alternativa, que siempre ha acompañado a la gente en estos procesos para que la voz de la gente del pueblo sea escuchada? Bueno, una mirada que tenemos es continuar trabajando con la producción social del hábitat, que es una sistematización de lo que ya la gente hace. Y cuando hablamos de producción social del hábitat, estamos creando una metodología que nos ha dado la gente de cómo se desarrolla el barrio, y en ese proceso se integran conocimientos ya más elaborados para ver el tipo de suelo, el tipo de construcción, los tamaños que son funcionales de la vivienda, el mejoramiento del entorno, el saneamiento, y impulsar prácticas que contribuyan a mantener ese saneamiento del entorno del barrio, y poder entonces hacer una propuesta. De hecho, nosotros ahora mismo llevamos ya 6 o 7 años en la Ciénega, en el Callejón 10, desarrollando esa experiencia, con aporte de diferentes organizaciones comunitarias, con aportes de la cooperación internacional, en este caso la española, y ahora estamos recién firmando un acuerdo con el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones para desarrollar y mejorar las viviendas de ese lugar, que queremos como una onda expansiva, queremos ir mejorando el barrio. Comenzamos en el Callejón 10 con apoyo del Ministerio de la Vivienda, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Española, y iniciamos con el saneamiento del sistema sanitario, de la canalización de las aguas residuales. Estamos hablando en términos urbanos de mejoramiento barrial. Mejoramiento barrial, sí. Lo que nosotros antes le decíamos mejoramiento barrial, hoy tiene el nombre de producción social del hábitat. Producción social del hábitat. A nivel de América Latina, se ha analizado estas prácticas y existen diversas metodologías vinculadas a ese mejoramiento. Entonces, ahora vamos a entrar a mejorar las viviendas. Estamos en esa fase de mejorar unas 77 viviendas. Este año vamos a hacer las primeras 10 y el año siguiente vamos a ir en ese proceso. Y junto con Arquitectura Sin Frontera de España, estamos coordinando trabajo para poder expandir ese trabajo que inició en el Callejón 10 a otras calles o manzanas del perímetro. La idea es que, como no hemos podido desarrollar el plan SIGUA, que era el plan completo sobre la Ciénega y los Guandules,
lo queremos ir desarrollando por manzana o por cuadra, como le decimos nosotros aquí en la República Dominicana, y de esa manera, en un proceso de concertación y diálogo con el Estado pueda también, y las instituciones, como el caso del Ministerio de la Vivienda, ir aprendiendo a hacer las cosas diferentes. El plan Sigua lo que planteaba era mantener a la gente en el mismo espacio, trabajar las viviendas, un tipo de vivienda y también los servicios. Era algo así, ¿verdad? Será un proceso de saneamiento, ordenamiento del barrio, mejoramiento de los servicios, mejoramiento de la vivienda y la reubicación de la familia en el mismo barrio. Como un plus que era con la participación de la gente en el diseño, ¿no? Con la gente, sí. O sea, la gente participa en el diseño del espacio, digamos, del lugar. Sí, son procesos que desde el inicio son procesos participativos y las familias se organizan en torno al mejoramiento que se va a desarrollar. Por ejemplo, o sea, que una persona, perdona que te interrumpa, Ricardo, puede más o menos intervenir en cómo quiere la estructura y la forma de su vivienda. Claro. Okay. Nosotros en la propuesta que estamos desarrollando, apoyada por el Ministerio de la Vivienda, se va a crear una cooperativa en la comunidad. Esa cooperativa, junto con la Junta de Vecinos y una organización de mujeres que hay en el barrio, y son los actores principales con los arquitectos, los ingenieros y los trabajadores sociales de Ciudad Alternativa, ir diseñando el barrio que quieren. Claro, siempre hay una mediación que está vinculada al tema económico, pero se trata de responder a la necesidad que tiene la gente. Te pongo un ejemplo. En un sector donde se construye todo uniforme y posiblemente en altura, se piensa que dándole una vivienda a la gente ya se resuelve el problema. Pero en estos procesos participativos nos damos cuenta que hay un señor que vive solo, que es enfermo. Y entonces la vivienda para esa persona no tiene que ser de 3 habitaciones. Es una persona que vive sola, que es enfermo y es un adulto mayor. Entonces los espacios se organizan para que sean funcionales para él. Igual si es una madre soltera con 6 muchachos. Entonces, dependiendo del tipo de familia, también la vivienda se diseña y responde a las necesidades de esa familia. Este espacio no nos da para preguntarte todo lo que quisiéramos, porque es mucho de lo que pudiera hablarse. Pero no me quiero ir sin hablar del tema económico, porque esto que tú planteas suena hasta una utopía, una cosa muy chula, y en el deber ser. Pero en términos económicos, ¿cómo esto es sustentable siendo que el déficit habitacional está tan alto, 2 millones y tanto, si no me equivoco, y que hay tanta necesidad de vivienda y tantas situaciones en los barrios de las ciudades del país, no solamente de Santo Domingo, como bien tú decías, sino casi en todo el país? Entonces, hasta donde sabemos, todavía en nuestro país no se han creado instrumentos, como en otros países, de recuperación de dinero o de, digamos, gestión de dinero que permita financiar proyectos como esto, que además que se toman, quizás no tanta inversión como otras que se hacen, porque la gente participa y eso reduce de alguna manera costos, sino también por lo que implica el déficit que tenemos, que tanto pudiéramos avanzar para atender el déficit que tenemos utilizando estos modelos. Eso sería bueno también como poderlo ver. Bueno, justo en la participación que tuvimos en la elaboración del Plan Decenal de Vivienda, hay algunos proyectos propuestos en el plan que van en esta línea de trabajar mejorando lo que ya existe. Porque si mejoramos lo que ya existe, el déficit se puede reducir más rápido que pensando en que tenemos que tierra rasa y construcciones nuevas. Las construcciones nuevas son válidas para lo que es el déficit cuantitativo, pero el déficit cualitativo, una buena parte de las viviendas que ya existen pueden ser mejoradas, pueden ser los espacios organizados y saneados ambientalmente para que la gente siga viviendo donde está. A nivel financiero, que tu pregunta, hay una combinación de muchos factores. En el caso de la vivienda, está el aporte que puede hacer la familia, está el aporte que puede hacer la cooperación internacional,
y está el aporte que puede hacer el Estado dominicano. Nosotros tenemos para el tema de financiamiento una reflexión hecha que está expresada, de hecho, en la ley 160-21 y que es la ley de vivienda. La ley de vivienda, y que pudiera el Estado dominicano utilizar diversos instrumentos para lograr... Para el financiamiento. Sí. El problema es que tenemos un enfoque de un Estado neoliberal que solamente piensa que hay una, dos salidas y que siempre son para darle espacio al sector privado para hacer negocio con la necesidad y el derecho de la gente. Los últimos gobiernos, 20 o 25 años para acá, que han abrazado ese enfoque como si fuera el único. Y nosotros, que siempre vivimos dialogando tanto con el Estado como con el sector privado, decimos bien, ese enfoque puede funcionar para la clase media, media alta, pero para los más pobres no. Los más pobres necesitan otros enfoques de trabajo y otras salidas. Y hemos estado en ese diálogo, llevamos ya justo 10 años dialogando con el sector privado de la construcción, y gracias a ese acercamiento y ese proceso de concertación, junto con la clase política, hemos logrado la ley. Ahora estamos tratando de que se implemente el plan decenal de vivienda, que viene con una serie de propuestas, de proyectos novedosos, y queremos conseguir un mayor financiamiento a la sectorial vivienda. Eso pasa por una reforma fiscal, y nosotros estamos apoyando el que se haga el pacto fiscal. No una reforma tributaria como se quiso hacer, sino que hagamos un pacto fiscal para poder conseguir que nos pongamos de acuerdo en cuáles son las prioridades de la sociedad dominicana, y dentro de esas prioridades entre el tema de la vivienda como ese espacio de dignificación de la vida familiar y de la vida urbana, fundamentalmente, porque hoy día el 85% de la población dominicana vive a nivel urbano. Entonces, sin olvidar la vivienda rural, tenemos que ver cómo le damos una solución a ese gran déficit a nivel urbano. Bueno, el tiempo no nos alcanza para más. Tenemos que volver a invitarte, Ricardo, porque no hablamos de la Nueva Barquita, no hablamos de Ciudad Juan Bosch como modelo en estos temas. Y lo que me gustaría es pedirte que dé un mensaje, si así lo considera final, a la audiencia en términos propositivos, ¿no? De cómo ustedes ven el asunto. ¿Qué tú le pudieras decir a nuestra audiencia en términos propositivos? Bueno, en términos propositivos, podemos decir que a nivel de país estamos avanzando con una ley de vivienda, que tenemos que organizarnos y defender el derecho que tenemos al espacio urbano en la ciudad, el derecho a la ciudad, ejercerlo, apropiarnos de ese espacio para construirlo socialmente entre todos y todas. Que existe hoy día el plan decenal de vivienda, y que las instituciones y las organizaciones que trabajan el tema de vivienda necesitan contar con ese tejido social que se puede fortalecer en este momento para evitar los desalojos, para que no se siga desalojando a las familias empobrecidas, y para que se puedan construir proyectos y propuestas participativas. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. A ustedes recordarle, comentar sobre los temas que hemos abordado aquí. ¿Qué les parece? ¿Qué creen ustedes de todo este tema de la intervención en los barrios de la zona norte, de estos proyectos que nos comenta Ricardo que vienen, personas como ustedes, con muchos sé que no tienen vivienda? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece? Comenten en nuestro espacio, en el chat del programa. Recuerden también darle me gusta si les ha gustado este episodio. Recuerden compartir con sus redes sociales para que otras personas tengan la oportunidad también de tener acceso a este tipo de información que no es común por los medios de comunicación. También recuerden darle a la campana de notificaciones para que reciban todas nuestras entregas. Y aquellas personas que se integran por primera vez, que ven este espacio por primera vez, recordar y suscribirse para que sean parte de esta gran comunidad que busca transformar la mirada de cómo hacemos las cosas para que la hagamos cada vez mejor. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos en un próximo episodio.